¿Quieres sonar más natural cuando hablas en español? Eso lo lograrás con práctica. Y hoy te traigo una que va a hacerte más fluido y confiado, pero solo si la haces. Este ejercicio de verdad puede cambiar tu forma de hablar en español, así que toma acción. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra a kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín. Cápsulas de español. Recibe 2 veces por semana contenido útil, como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. Hoy haremos un ejercicio de imitación en el que mejorarás el encadenamiento de palabras, la pronunciación de vocales en español, que es un desafío para algunos angloparlantes, y tu velocidad al hablar. Si todavía no sabes qué es la técnica de imitación o shadowing, puedes ver este video en el que te explico por qué debería estar en tu rutina de aprendizaje. Si ya conoces esta práctica y quieres mejorar tu habla en español, hoy te acompañaré en el ejercicio con esta frase. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Cuando haces ejercicios de imitación, lo más productivo es que tengas una intención, es decir, que te enfoques en un aspecto a la vez. Digamos que con esta frase quieres trabajar el encadenamiento de palabras. Entonces, al escucharla, observa, por ejemplo, las uniones que se forman con las consonantes al final de algunas palabras que se conectan con la vocal inicial de la siguiente palabra, como en plantar un árbol y escribir un. También hay encadenamientos entre vocales distintas y de la misma consonante seguida, como en un niño y el libro. Ahora, pensemos que tu intención es trabajar en que las vocales suenen bien definidas, con los sonidos del español, porque tu a veces suena un poco como AE o como AO. Entonces te propones trabajar en que plantar y árbol suenen con la A como me la escuchas a mí. Árbol, plantar un árbol. O quizás lo que te interesa del ejercicio es mejorar tu velocidad al hablar en español y por eso vas a trabajar en decirla tan rápido como la digo yo. Entonces, al hacer las repeticiones vas a poder poner tu foco en lo que te interesa mejorar. Eso es hacer el ejercicio concentrado en tu intención. Para que puedas concentrarte es importante que entiendas lo que estás diciendo. Sacarás mejor provecho del ejercicio si entiendes las palabras y el significado. Y es por eso que voy a dedicar un momento a explicarte. Tener un hijo, es decir, concebir y dar a luz a ese hijo. Plantar un árbol. Significa poner la semilla en la tierra para que crezca el árbol. Y escribir un libro. Quiere decir crear una historia o un texto. Según la frase, esa es la parte fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Criar un niño. Observa, decimos criar un niño, no crecer un niño, que es un error común. Criar involucra educar, nutrir y cuidar del niño a medida que crece. Regar el árbol implica echarle agua regularmente a ese árbol para que pueda vivir. Que alguien lea el libro, es decir, que alguna persona esté suficientemente interesada en leer el libro completo hasta el final. La frase habla de todo lo que implica las cosas que deseamos. No siempre son tan sencillas como pensamos, requieren de compromiso. Como aprender español, es fácil desear mejorar tu habla. Lo difícil es hacer las prácticas con constancia. Pero esta práctica la vas a disfrutar, ya vas a ver. Este ejercicio tiene 3 pasos. 1. Vas a escucharme decir la oración 3 veces mientras lees el texto en pantalla. Allí están señalados los encadenamientos de palabras. 2. Me escucharás de nuevo decir la oración y luego habrá una pausa. Ese será tu turno de decir la frase. Lo repetiremos 5 veces. Haz ese paso tantas veces como necesites antes de pasar al tercer y último paso. Es el más difícil, hablar sobre mi voz. Sé paciente contigo porque no saldrá el primer intento y quizás tampoco el segundo, pero las mejoras se consiguen progresivamente.
Ese es el concepto Kaizen, mejora continua. ¿Listo para empezar? 1. Escucha la frase 3 veces. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. 2. Escucha la frase y repítela después de mí. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. 3. Repite la frase sobre mi voz, imitándome. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. 1. Escucha la frase 3 veces. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. 2. Escucha la frase y repítela después de mí. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tres. Repite la frase sobre mi voz, imitándome. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. 1. Escucha la frase 3 veces. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. 2. Escucha la frase y repítela después de mí. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro.
3. Repite la frase sobre mi voz, imitándome. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Y terminamos. Ya te diste cuenta de que es una práctica exigente, pero te ayuda a desarrollar la fluidez que quieres en español. En la membresía de Kaizen Spanish encuentras los audios descargables de la práctica que hicimos hoy y otros ejercicios de invitación solo para miembros. Allí tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más sobre la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. Chao.